hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. En el día de hoy, domingo, Día del Señor, quiero exhortarles a través de un pasaje muy conocido de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, particularmente el versículo 33. Quiero orar antes de poder iniciar y esperar que el Señor nos guíe y que a través de su palabra de ánimo a nuestras vidas nos hable y nos exhorte en este día domingo. Padre nuestro, Señor, te alabamos y te exaltamos, te damos la honra y la gloria, te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad, por darnos un día maravilloso, Señor, este día domingo, día del Señor. Aunque sabemos que no podemos reunirnos a la distancia, Padre Santo, Señor, cada uno en sus hogares, puede sentir, amado Dios, la lejanía del uno del otro, pero también puedes sentir, experimentar la cercanía tuya en momentos como este. Padre, a través de este pasaje muy conocido, te pido que tú, Señor, exhortes nuestras vidas, Señor, nos animes, nos alientes, Señor, hagas crecer nuestra fe, nos des confianza, amado Dios, y certeza en tu verdad, en tu palabra, que es vida. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos y te exaltamos y te doy las gracias. Amén. Perdón. Este texto que voy a leer, mis amados hermanos, es un texto muy conocido, como bien le mencionaba. Está precisamente en la parte casi final de lo que es el Sermón del Monte, que inicia prácticamente en el capítulo 5, todo el capítulo 6 y el capítulo 7 hasta el versículo 19. La parte que voy a tocar es la parte práctica y la parte externa que comprende a este sermón magistral que expuso nuestro Señor Jesucristo. El Sermón del Monte introduce una serie de 5 importantes discursos registrados en el libro de Mateo. Este sermón es una exposición maestra de la ley y también es un potente asalto al legalismo farisaico, cerrando con un llamado a la fe y salvación verdadera. Cristo expuso el pleno significado de la ley, demostrando que ella demanda lo que era humanamente imposible. Este es el uso apropiado de la ley con respecto a la salvación. Cierra cualquier posible ruta de méritos humanos que pretendan garantizar la salvación y deja a los pecadores dependiendo absolutamente de la divina gracia para llegar a ella. Cristo llegó hasta lo más profundo de la ley a través de este sermón, demostrando que la fe verdadera tiene la intención en aquello que está demandando más que poder exponer solamente un discurso largo. La idea es poder ir más allá del significado superficial de su palabra o lo que nosotros podamos entender a simple vista. Y esto hizo que fijara un estándar que es más elevado que el que habían llegado a alcanzar hasta entonces los más diligentes estudiantes de la ley. Es importante poder hacer un énfasis, un hincapié en esto, porque esto nos permite abrir un paréntesis o una introducción precisamente para lo que es el tema que se va a tratar en los versículos que voy a mencionar. Como bien le mencionaba hace un momento, esto es la parte ya práctica de lo que comprende el sermón, la parte externa. Capítulo 5 se centra un poco más en la parte interna, pero el capítulo 6 ya está entrando un proceso donde lleva al individuo a examinar aquellas cosas que se deben de estar dando en su interior, cómo se exteriorizan, y toca temas como la limosna, el dar a otros, cosas que en realidad ya evidencian la fe de nosotros, el dar a Dios, el ayuno también que nosotros estamos llamados a hacer delante de Dios, dónde se deben de guardar los tesoros, preocuparnos por guardar los tesoros. También expone qué es la lámpara del cuerpo. En este caso podemos entender en el versículo 2, en el versículo 22, perdón, que son nuestros ojos. Pero en en el mismo capítulo 6, versículo 25 en adelante, Jesús inicia un discurso con algo que creo que va a ser de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Y lo que expone es precisamente un problema que se da en la vida del creyente y que hoy en medio de este confinamiento, en medio de esta pandemia, es una realidad en nuestras vidas, en medio de lo que estamos pasando. ¿Por qué razón? Porque está hablando del afán y la ansiedad, el estrés, la preocupación que podemos experimentar
en momentos como este cuando nos encontramos confinados. Jesús dice lo siguiente, versículo 25 en adelante, el capítulo 6. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón, ni aun Salomón con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Un excelente discurso que expone Jesucristo en el Evangelio de Mateo a través del Sermón del Monte. Un versículo muy repetido, conocido, bien interpretado y muchas veces mal interpretado o entendido de una manera, pero en la práctica, en la aplicación, muchas veces los cristianos nos quedamos cortos con respecto a este tema de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y saber que las demás cosas Dios las traerá como añadidura. Ahora, es importante poder resaltar algunas cosas que quiero mencionar en este tema. Vuestro Padre Celestial alimenta a las aves del cielo, les provee. Obviamente no se habla aquí de abogar por una pecaminosidad ociosa, como está en Proverbios 19:15. Además, las aves tampoco son ociosas, pero Dios quien les provee el alimento para comer. Es Dios quien le provee el alimento para comer a las aves de los cielos. También el versículo 27 nos habla de añadir a un codo a nuestra estatura. Esta frase es una frase griega que puede referirse también a añadir también un poco más de tiempo a nuestra vida. Por más que nosotros nos afanemos, no podemos añadir un día más o una hora más a nuestra vida. El versículo 29 dice que Salomón, aun con toda la gloria que tenía, uno de los reyes más fuertes y poderosos, con toda la gloria que tenía, que el Señor le permitió alcanzar y toda la pomposidad que tenía, su reinado, Salomón, fue mundialmente también reconocido, pero aún así Salomón, con todo lo que tenía, no se vistió como los lirios del campo. Vosotros, dice, hombres de poca fe. Es una realidad que en momentos como este nos podamos encontrar preocupados, nos podamos encontrar afanados, nos podamos encontrar a nosotros mismos pasando por crisis de fe, por momentos de dificultad, cuando se acaba la comida, cuando se acaba el azúcar, cuando no sabemos cuánto tiempo más va a durar esta pandemia y el panorama es tétrico porque vemos un panorama que no sabemos cuándo se va a terminar esto y cómo el nivel de contagio está creciendo cada día más en nuestra nación, en el mundo. Ya Panamá se encuentra entre uno de los 10 primeros países prácticamente a nivel mundial con más casos, con más de 40.000 casos. Nuestra comunidad está creciendo también, fuimos tocados. Gracias a Dios la familia ya está un poco mejor del hermano que su familia fue tocada, pero fuimos tocados también en nuestra congregación por este mal o esta pandemia que está a nivel mundial. Y surge en nosotros preocupación, surge en nosotros ansiedad, ¿cuándo va a terminar esto? El estrés de salir a comprar, el estrés de tener que salir de nuestra casa, de estar lavándose las manos constantemente, de estar cuidándose uno a otro, de cuidar a los niños, de cuidar a los ancianos, de tener que ir a los supermercados a comprar y abastecerse, a saber que no hay una vacuna y no se sabe cuándo, todos dicen un año, en año y medio, no se sabe
cuánto tiempo vaya a durar para tener una vacuna, pero lo cierto, mis amados hermanos, es que nosotros debemos confiar plenamente en Dios y dejar esta preocupación que dice aquí en el texto, tienen los gentiles se preocupan por estas cosas. Jesús ya está hablando a una multitud cuando él se sentó a hablar en el Sermón del Monte. Está hablando a sus discípulos, pero está hablando también a una multitud que lo seguía. Y esa multitud había ansiedad, había preocupación y Jesús conocía los pensamientos de cada uno de ellos. Usted y yo no podemos negar que hay momentos, o han pasado momentos de estos casi 4 meses de confinamiento que tenemos, de pandemia, de cuarentena, en la cual hemos sentido llenos de ansiedad, de preocupación, de tristeza, de angustia, de aflicción, de la incertidumbre de saber si vamos a vivir un día más o no, de preocuparnos porque los almacenes están cerrados, no hay dinero para la ropa, no hay dinero para comprar comida. Dice el versículo 36, dice 30, perdón, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la habita así, ¿no hará mucho más por nosotros el proveernos vestido? Dice hombres de poca fe. Pero también nos dice el versículo 21, no se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Ahí está el afán, la preocupación que había en esas personas que estaban ahí siguiendo a Jesús, lo que había en su corazón, lo cual hace que Jesús dé este magistral sermón a ellos. Y creo que en usted y en mí en algún momento hemos podido pasar por algún momento de preocupación por la comida, de preocupación por qué beberemos, el agua, si iba a pasar algo por el agua también, con el agua, o qué vestiremos, qué haremos con la ropa de los niños que se le está quedando. Pero el Señor nos dice, versículo 32, dice, los gentiles buscan todas estas cosas materiales. Los gentiles tienen una mente materialista. Las personas del mundo que no conocen a Dios están preocupados, están afanados, están angustiados por estas cosas. Los gentiles están buscando todas estas cosas. Pero con ustedes dice, vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe su necesidad, Dios sabe mi necesidad, Dios sabe las cosas que estoy pasando hasta este momento, cuáles son las necesidades para el pago del agua, el pago de la luz, el comprar medicamentos, el saber que no puedo acudir a los centros de salud porque están contaminados, el saber que el hospital nuestro en nuestra provincia está colapsando, prácticamente colapsó, no hay espacio, no hay camilla. Y surge afán y surge ansiedad por estas cosas, surge preocupación por todas las cosas, mis amados hermanos. Y es un sentimiento humano lo que nosotros estamos experimentando en este momento. Pero la palabra de Dios nos invita a confiar en Dios y no ser hombres de poca fe. Nos hace un llamado a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Los gentiles, es decir, todos aquellos que no pertenecían al pueblo de la promesa, al pueblo de Dios, estaban fuera de la misericordia divina, según este texto. Podemos hacer un paralelo con Efesios también, capítulo 4, versículos 17 al 19, y lo puede leer en su casa cuando escuche este audio. Pero ustedes no, nosotros que somos el pueblo de la promesa, que Dios dijo en su palabra, nunca te dejaré, nunca te desampararé, yo estaré contigo en la angustia, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemará, la llama no arderá en ti. Tenemos promesa de cuidado, de protección, de bendición, de provisión de Dios a nuestro alcance, pero debemos ejercitar nuestra fe en el Dios de la Biblia, el Dios de la promesa, el Dios que nos invita en este día domingo. Busquen primeramente mi reino. Lo primero que deben hacer es buscar. Es una palabra griega que dice darash, que nos invita a buscar de una manera deliberada, a buscar de una manera no ansiosa ni afanada, pero sino de una manera confiada el reino de Dios, el dominio de Dios, la justicia de Dios, la rectitud de Dios, a buscar las cosas que son de Dios primeramente, la adoración corporativa en la familia,
en la casa, la ofrenda, los diezmos, el darle a Dios, el preocuparnos por darle a Dios, no el 50%, sino el 100% de nuestra fuerza, de nuestros recursos. Esto no es una invitación a que usted se despoje de lo que tiene para pagar la luz, el agua, lo que tiene para comprar la sal o el arroz de la casa, sino más bien es una confianza en Dios que nos permite estar seguros en Dios y en la promesa que Él ha dado, porque Él dice, busquen mi reino primeramente y las demás cosas que ustedes necesitan, la cual yo sé que la necesitan, o vendrán por añadidura. Busquen la rectitud, busquen ser personas íntegras, rectas, personas que están preocupadas por mis asuntos, por extender el reino de Dios, por extender y predicar el evangelio de Jesucristo, y las cosas que ustedes necesiten, yo se las daré como añadidura. Y concluye el versículo 34, dice, así que no se afanen por el día de mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Moriremos, habrán 50.000 casos, 100.000 casos, morirán personas, nos tocará la familia. Dice, no se afanen por estas cosas. Nuestra vida está en las manos de Dios. No que aún, dice Jesús en un pasaje, no que haya un gorrión al campo sin que vuestro Padre Celestial sepa de que ha caído. Sin permiso de él, no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Así que hermanos, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástale a cada día, el día de hoy, su propio mal. ¿Cuál es la exhortación? Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, hacer las cosas de Dios, ocupémonos en las cosas de Dios, ocupemos la mente y el tiempo en el Señor, descansemos en Él, confiemos en Él, nuestra ropa, nuestro vestido, nuestra comida, Él tiene cuidado de nosotros y todas las cosas, mis amados hermanos, que nos hacen falta, cuando nosotros nos preocupemos primero por buscar el reino de Dios, Dios la traerá como añadidura. Dios no mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira lo que está en el corazón de cada creyente. Mi amado hermano, que el Señor le bendiga abundantemente. Padre, te doy las gracias por cada uno de mis hermanos, la cual le ha llegado, Señor, este mensaje corto, preciso de tu palabra, esperando que pueda ser de edificación para la vida de cada uno de los hermanos de la Iglesia Bautista Montoret y todos aquellos que escuchen este mensaje. Que toda la honra y la gloria sean para ti, mi Dios, hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.